Ahora, Nicolás, nos vamos a un enlace telefónico con el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, porque el balón de gas va a subir. Estamos enlazados con Abel Camasca Zapata. Bienvenido, señor Camasca. Muy buenos días, Karina y Nicolás. Muy buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Por favor, ¿nos puede comentar por qué va a subir el balón de gas justo ahora cuando la gente está sin dinero en los bolsillos? Bueno, ya lo ha dicho Lucas, de que esta es parte de la cruda realidad de nuestro Perú, porque el precio del GLP está sujeto al precio de la paridad internacional, cuando el 85% de la demanda nacional sale de las cuencas de Camisea, ¿no? Y lamentablemente, a raíz de que desde el 28 de abril se ha dejado el precio del GLP al precio de la paridad internacional, estamos sujetos a este vaivén de alzas, ¿no? Y que lamentablemente esta última alza producida el día martes prácticamente va a conllevar el aumento de un sol. O sea, como dicen, llueve sobre la pandemia. Esa es la realidad. Ay, Dios mío. ¿Y qué se puede hacer, Abel, para enfrentar esta situación? Porque eso es algo que yo no entiendo, porque estamos reconociendo que, entre otras medidas, el abastecimiento de oxígeno es un punto crítico y clave para enfrentar la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces debería ser una prioridad desde todo punto de vista, es decir, tratar de que el oxígeno esté al alcance de todos los que necesitan, y ustedes tendrían que ser aliados claves, protegidos, ayudados para hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y la noticia que le da, bueno, que tienen que pagar más por el GLP. Bueno, en toda esta situación que vemos, ¿no?, cruda realidad, se nota la ausencia del Estado, ¿no?, de las entidades del sector en estas circunstancias. Recordemos que a partir del 2004, cuando sale Camisea y nosotros pasamos a tener superávit de producción de GLP, se creó el fondo de compensaciones para que este producto del GLP, que es el segundo combustible más usado en el Perú y el primero que lo consumen más de 8 millones de hogares aquí en el Perú, no tuviera estos vaivenes de alza, de la vulnerabilidad de alza como se está haciendo ahora, ¿no? Por esa razón nosotros, como Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, estamos pidiendo a las entidades del sector y al gobierno de que el GLP vuelva al fondo de compensación, de los combustibles, ¿no? Y de esta manera evitar las subidas no introspectiva que puede originar en el campo. Pero eso va a generar, Abel, que todo suba. Yo decía, por ejemplo, en relación al oxígeno, va a subir, en relación a ese, todo va a subir. ¿Qué más va a subir? Indudablemente, como le digo. El problema está lo siguiente, Lucas. El Perú produce GLP. Antes producía, hasta hace 2 años atrás, el 100% de la demanda. Ahora, con la subida del consumo, llegó a tener una producción de 85%. Con esta situación de la pandemia que llevamos para los 6 meses, el consumo de GLP ha caído, tanto porque no lo consume totalmente el parque automotor, las industrias también están medias paralizadas. O sea, ¿no? si está parado más de la mitad, del transporte y de la industria, inevitablemente se ha caído el consumo, ¿no? Entonces, la producción nacional cubre, pues, no se necesita la importación del 15%, que algunos lo están tomando como para justificar de que esto dependa del precio de la paridad internacional, si nosotros estamos haciendo la producción nacional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros por eso pedimos... Ahora, ¿cuánto de lo que producimos, Abel, se está yendo para afuera? No, en la actualidad no hay exportación de GLP, lo que se produce aquí en el Perú, ¿no? Se consume totalmente lo que nosotros tenemos. Pero esto se está agravando porque recordemos de que producto de esta pandemia, ¿no?, un gran sector está yéndose a la pobreza extrema. Y desde ese punto de vista va a dejar de consumir gas. Y vamos a volver a enfrentarnos a un problema de hace 10 años que se combatió con respecto al uso de los combustibles nocivos. Estamos hablando del carbón, la leña, la bosta. Por esa razón también estamos pidiendo a las entidades del sector y al gobierno de que el FISE, el Fondo de Inclusión Social y Energética, que justamente se creó para apoyar a los sectores vulnerables, no vuelva a incrementarse
para que esto llegue a los sectores que van a abandonar, ¿no?, el uso del GLP. Es toda una tarea que nosotros tenemos que implementar, ¿no?, para que esta situación no termine siendo una injusticia, como que a estas alturas las productoras y los importadores suban prácticamente un sol. Pero lo que yo no entiendo es que si nosotros tenemos el GLP para todo el mercado nacional, ¿por qué tenemos que estar con los vaivenes internacionales y precisamente perjudicando a los que menos tienen y más en esta pandemia? ¿Por qué no está en una especie de estabilizador estos dineros, estos costos, ¿no? Porque usted me está diciendo si tenemos, y si tenemos, ¿por qué tenemos que estar amarrados con el mercado internacional? ¿A quién beneficia eso? Porque yo veo solamente que va en desmedro del consumidor que va a comprar su balón de gas. Karina, tú lo has dicho. Esto, y lo he dicho también, se nota una ausencia de la presencia del Estado en estas decisiones. Se lo ha demostrado con las medicinas, se ha quedado demostrado con el oxígeno. El Estado no está presente, especialmente, en todo caso, sus entidades del sector. Por esa razón, comparto con lo que dicen. Estamos cubriendo la demanda nacional, ¿no? Es posible que nos vayamos a un marcador internacional para fijar el precio aquí en Perú. Esto tiene que volver de nuevo al fondo de estabilización de precios de los combustibles. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué lo sacaron? ¿Bajo qué argumento? Lamentablemente, aquí en el Perú, de una u otra manera, se trabaja en función del beneficio de las corporaciones, ¿no? Son las corporaciones que importan GLP porque supuestamente había un desfase de 15% que ya no cubríamos. Y justamente sacar la GLP en plena pandemia, el 28 de abril, ¿no?, conlleva a que ha habido un aprovechamiento para sorprender a las autoridades del gobierno para sacar al GLP del fondo de compensaciones. Y ahora estamos pagando estas consecuencias. Que inmediatamente, después del 28 de abril, ¿no?, que disminuyó 4.30, entre comillas, 5 semanas consecutivas al alza. Y no impactó en el consumidor. Y lamentablemente esto va a hacer que todo suba, que todo el transporte, todo va a subir. Es cuando sube la gasolina, es igual ahora que nosotros nos manejamos con GLP. Son las cosas que no tienen ninguna lógica, ¿no? Es decir, ayer escuchaba en medio de la campaña electoral de los Estados Unidos que uno de los temas más importantes en el debate es el autoabastecimiento de energía. Es decir, el hecho de que los Estados Unidos pueda resolver por sí solo sus necesidades de abastecimiento de energía. Nosotros somos un país privilegiado que podríamos haber avanzado mucho más en esa dirección, ¿no es cierto? Claro, Nicolás, efectivamente, con esta norma que se dio el 28 de abril 07, ¿no?, del 2020 del Ministerio de Energía y Minas, también se saca ciencia de los 15 días de almacenamiento que deben tener las importadoras y las productoras, ¿no?, para asegurar el abastecimiento aquí en el Perú. Se saca esa obligación, ¿no? Y se entrega a los INERMIN de que fije, ¿no?, un plan de contingencia con estas empresas que están obligadas a tener esa garantía. Si los grandes países del mundo luchan por el abastecimiento, el autoabastecimiento, ¿no?, estamos luchando por los 15 días de almacenamiento que se debe contar y asegurar el abastecimiento de los combustibles aquí en el Perú. Bueno, muchas gracias por atendernos, aunque las noticias que nos traen no son buenas, Abel. Muy gentil. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos ahora como